a este nuevo ciclo de conversaciones sobre cómo volver a las librerías, un par de recomendaciones iniciales, un par de recomendaciones conceptuales y empezamos. Entonces, como ustedes saben, les vamos a pedir a la mayoría, pues a todos, que durante la conversación tengan su micrófono en silencio y la cámara apagada, esto con el objetivo de que la conversación y el internet tenga el mejor flujo posible. Para nosotros es muy importante el chat. Tanto para Valeria como para mí, el chat representa el corazón de esta conversación. Porque si ustedes no participan en el chat, finalmente se convierte en cualquier video que pudiéramos encontrar en internet o en una entrevista de Valeria en cualquier otro medio, y la idea no es esa, la idea es que juntos construyamos esta conversación, que ustedes nos desvíen la atención de las preguntas. A los que han estado participando se han dado cuenta que gracias a sus preguntas hemos ampliado la discusión y hemos llegado a temas que jamás hubiéramos llegado si no es gracias a ustedes. Entonces el chat es lo más importante. Y Valeria, para contestar un poco pues las dudas que teníamos al principio sobre cómo hablarle a más de 40 personas cuando no les ves la cara, cuando no puedes sentir esa energía, bueno, yo espero que esa energía la podamos sentir en el chat. Fantástico. La última vez que nos reunimos, yo les hablé que quería que este espacio, además de ser una conversación con los editores, fuera un espacio donde todos pudiéramos recomendar algo que hubiéramos encontrado que nos llamara la atención, que sintiéramos que podía ser útil para algún otro librero, para algún otro gestor cultural. La vez pasada yo les hablé del nuevo podcast de 4 libreros que hablan sobre su oficio, que se llama Libreros Eléctricos, y esta vez quiero hablarles de un blog que descubrí esta semana. Tal vez algunos ya lo han visto, yo la verdad lo descubrí esta semana muy feliz, de hecho estuve bastante tiempo y horas analizándolo. El blog se llama Afuera Blog. Ahorita o Joana Alfonso o Juliana Zambrano nos van a hacer el favor de compartir en el chat el link. Es un blog muy particular porque es un blog que incluye principalmente crítica literaria en ensayo y también en reseñas más cortas. Pero me llamó mucho la atención por 2 cosas. Uno, por el tipo de personas que estaban escribiendo ahí. Son escritores y autoras de toda Latinoamérica que no están relacionadas necesariamente con el mundo del periodismo. Entonces uno lo nota inmediatamente. Son textos que no responden a las exigencias de los medios, por ejemplo, en extensión o en adjetivos que se usan a la hora de describir, o incluso en el uso de las imágenes. O sea, no, si ustedes se dan cuenta, uno entra a los portales web y están llenas de imágenes, video, imagen, video, o cosas así. En este caso no, es un texto que es muy profundo y un análisis muy profundo que cuando uno lo lee se da cuenta que lleva atrás varios días de trabajo y es una oportunidad para entender muchos de los procesos latinoamericanos que se están dando en nuevas voces. Entonces sí quiero invitarlos a todos a que se metan a este blog que se llama Afuera Blog, lo analicemos, lo vean, me comenten qué opinan. Y además hay varios colombianos escribiendo ahí, aunque el proyecto se gestó entre Argentina y Uruguay, pero entre más represente como el espíritu latinoamericano o hispanoamericano, pues creo que nos va a servir a todos. Bueno, esa es mi recomendación de esta semana en términos de cosas que creo que nos puedan interesar. Si alguno tiene algo que haya descubierto esta semana, mándelo al chat o lo dejamos para el próximo encuentro. Gabriel, te queremos pedir el favor que porfa apagues tu cámara para que la conversación sea un poco más fluida entre todos. Listo. Usualmente hago como un recorderis de lo que ha pasado en los últimos encuentros. Esta vez no me voy a detener en cada uno, pero sí voy a hablar de unas ideas clave y fundamentales que creo que pueden ayudarnos a empezar la conversación y poner a Valeria al tanto de lo que hemos hablado. Incluso puedes no estar de acuerdo con lo que hemos dicho, eso está bien. Aquí la idea es que entre todos construyamos. Hablamos de la relación con el autor y cómo la política de autor es una apuesta a la construcción de catálogo. También hablamos de cómo el catálogo y la forma en la que lo vamos construyendo o se va construyendo con ciertos cimientos o ciertas nociones de crítica literaria, pero también de cómo no responder
al tema de la actualidad y no buscar siempre novedades, sino un catálogo de largo aliento, permite crear un escudo para sobrevivir a momentos de crisis como este. Es decir, una editorial con un catálogo vivo, con un catálogo que es pertinente en todo momento, es decir, atemporal, puede mantenerse en un momento de pues con estas características, porque no necesita sacar muchas novedades necesariamente. También hablamos de un personaje fundamental para todos, el lector. El lector como el reconocimiento de ese actor por el cual todos trabajamos en esta industria, pero el lector también como un personaje con tres aristas. Es decir, tenemos al lector final, que todos lo podemos señalar, todos sabemos perfectamente quién es, digamos, está en la calle, pero también el periodista es un lector, y también el librero es un lector, y el gestor cultural es un lector. Y cómo, entendiendo esas 3 o 4 aristas, las que ustedes quieran ponerle, nos damos cuenta que las estrategias y las herramientas a las que debemos apuntarles, pues se deben construir a partir de ese perfil. No es lo mismo hablarle a un periodista que hablarle a un lector final o hablarle a un librero. Eso, vimos ejemplos muy concretos, como en redes sociales, en correos electrónicos, en campañas específicas. Pero también hablamos de una herramienta clave, y es el libro como herramienta, porque cuando apostamos a un libro como ese objeto que propone una conversación, con el cual queremos interlocutar, cuando lo reconocemos no como el producto final y ya, sino como un producto que propone una conversación que debe terminar en el lector, es una forma diferente de entender el libro, y es ver el libro también como esa herramienta para construir conversaciones sociales. Y hoy quiero hablar de eso, de cómo el libro, Valeria, hace temblar el suelo de la existencia. Entonces, Valeria, te damos la bienvenida a este ciclo de volver a las librerías en compañía de las editoriales. Te damos la bienvenida literalmente a la casa de personas que están en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en todo Colombia, a casas de libreros, de gestores culturales, de editores, de otras amigas distribuidoras. En fin, te damos la bienvenida a tu casa, Siglo del Hombre. Ay, muchísimas gracias, todo un lujo y un honor, de verdad. Me siento muy feliz de poder charlar con ustedes hoy. Valeria, yo creo que empecemos por el título, que es muy atractivo de tu conversación. ¿De dónde salió la idea o por qué nos propones que el objetivo de cómo volver a las librerías sea hacer temblar el suelo de los lectores? Bueno, tengo que hacer un paréntesis aquí, un poco para plantearlo en términos ya de humor negro. Es un humor que, confieso, me gusta mucho. Desde que con María Elvira decidimos el título de esta intervención, me eché a temblar yo pensando qué ocurriría si entre medio en algún lugar de América Latina habría habido un sismo. Y pensé, Dios mío, esto sería espantoso y empezaríamos con muy mal pie. Así que estoy muy contenta de que nos hayamos quedado con la pandemia, pero que no haya habido un sismo en estas semanas desde que decidimos el título. El título de la sesión responde a en realidad es una cita, y es una frase, una referencia que hace Pierre Bergogneau, que es un escritor francés al que nosotros le hemos publicado 2 libros. Uno se llama Una habitación en Holanda y el otro es Un poco de azul en el paisaje. Esta frase, esta referencia viene de Un poco de azul en el paisaje, que es un libro sobre sus orígenes, su infancia en el campo francés. Entonces hay unas páginas preciosas que él dedica a sus primeras lecturas y a los libros que a él le impactaron de joven, y se refiere digamos, a los libros importantes para él, como aquellos que hacen temblar el suelo de la existencia. Indudablemente a muchos de ustedes les vendrá a la cabeza también
la famosa cita de Kafka, ¿no? Que habla del hacha que rompe el hielo, es decir, que el libro realmente importante es aquel que consigue cosas que no consigue nada más. Es decir, hay muchas de estos símiles y metáforas, etc. Pero en el caso de Vergogniu me parecía especialmente evocadora la manera en que lo decía. Y entonces, bien, con María Elvira decidimos titular así la sesión porque, en definitiva, también de lo que se trata es un poco de hablar de todo aquello que se escapa un poco de del discurso habitual sobre la edición, sobre las librerías, sobre las lecturas, etcétera, etcétera. Entonces no se trata tampoco, por mi parte, de aportar nada especialmente nuevo, pero sí de quizás de prestar atención a algunas cosas que no son las que usualmente más se comentan. A mí me encanta eso que acabas de decir, Valeria, que tú dices, no es que vaya a mostrar nada nuevo, pero sí mirar diferente. Y tú has sido una mujer que siempre ha mirado diferente, 20 años mirando distinto y haciendo propuestas distintas. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo fue esa construcción de Minúscula en 1999, cuando había dos grupos o tres muy grandes en España, que tenían una forma de hacer y de mirar el libro y de proponer el libro distinto, y de repente sale Minúscula. Y cuando nadie creía que esa propuesta fuera a funcionar, porque era muy distinta a las otras dos, ¡pum!, logras que se voltee todo el mundo a mirar a Minúscula. Sí, nosotros empezamos en julio del 99, fue cuando se fundó la editorial, y los primeros libros salieron en el otoño europeo del año 2000. De hecho, yo esto lo he contado alguna que otra vez, es decir, la sensación que yo tenía cuando ya tenía en mente de llevar a cabo algún tipo de proyecto editorial, porque es algo que siempre me ha interesado mucho, me ha llamado mucho la atención. Yo creo que siempre he tenido alguna inquietud en ese sentido, pese a que, bueno, cuando era mucho más joven lo veía como algo muy lejano e imposible para mí, inalcanzable. Los años anteriores a la creación de la editorial sí que en cambio empecé a verlo como una posibilidad mucho más real. ¿Por qué? Porque siempre he pensado en términos muy modestos, en el sentido de no he pensado nunca en términos de grandes estructuras ni de catálogos enormes, es decir, con muchísimos títulos al año. Siempre he pensado en términos puramente, digamos, si queremos llamarla así, empresariales, he pensado en una escala muy pequeña, pero no así en términos de contenido del catálogo. Siempre hemos sido muy ambiciosos en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurría en esos años? Un poco como ha dicho María Elvira, es decir, estoy hablando en términos de España en este momento, me refiero a lo que ocurría en España en ese momento, y es verdad que eran los años en que ya se estaba dando lo que luego se reveló como la gran expansión de los grandes grupos editoriales, y un momento en que las librerías independientes, que ya estaban muy asentadas, digamos, de lo que se preocupaban era de lo que estaban haciendo los grandes grupos, y los grandes grupos miraban a estas editoriales independientes, medianas, etcétera. Entonces era una situación de mirarse el uno al otro, de ver qué ocurría, pero haciendo esto, digamos, yo creo que me daba la impresión a mí en ese momento que se perdían de vista muchas posibilidades, es decir, autores, géneros literarios, propuestas, miradas en definitiva sobre la literatura que no acababan de encajar en ninguno de esos catálogos. Y ahí fue cuando acabé de configurar el catálogo en Minúscula, que desde un principio ya por medio del nombre
ofreció alguna de las claves de por dónde iban a ir las cosas. Es decir, nosotros nos llamamos minúscula justamente para reivindicar el hecho de que, digamos, no hace falta tantísima infraestructura para hacer propuestas interesantes, ambiciosas, etc. Y al mismo tiempo, eso lo subrayamos de la mano del formato y del diseño de nuestros primeros libros. La primera colección con la que salimos... Valeria, una cosa, ¿te puedes sí. poner un poco hacia el centro? Que Perdón, sí, es que esta silla que tiene vida propia y me lleva hacia donde ella quiere. Y si en algún momento bajo, también me avisáis, porque es la silla que no... quizás puedas enseñar, María Elvira, uno de los libros de paisajes narrados. Creo que tienes material rodante. Listo, un segundo. Ahí me demoro un rato cambiando de... Bueno, entonces yo explico. Paisajes narrados fue la primera colección con la que aparecimos en librerías. Al año siguiente salimos con otra y ahora en total son cinco colecciones las que publicamos. De eso podemos hablar luego también, porque las colecciones, pero los libros de paisajes narrados, que seguramente ya muchos de vosotros habréis visto, son unos libros relativamente pequeños, con una franja azul arriba. A ver, sí, ahí lo tienes. A ver, un segundo. Yo también quiero invitarlos a todos a que, como siempre hagamos en nuestro chat, la pregunta de ¿qué sabíamos antes de esta conversación sobre minúscula? Títulos que a ustedes les hayan gustado, títulos que siempre pregunten en sus librerías, títulos que a ustedes les hayan recomendado como lectores, títulos que hayan usado en sus talleres en bibliotecas, autores, autoras, que es una cosa súper importante de minúscula. Entonces, anímense a hacernos sus recomendaciones de minúscula y contarnos qué saben o qué no saben de esta editorial. Así vamos empezando la conversación con todos ustedes. Vistos en pantalla, los libros parece que tuvieran todos el mismo tamaño, pero no es así. Ay, perdón, sí, de hecho, a ver, un segundo, me salió acá. Paisajes narrados y luego otra colección que mostraremos, que es Micra, que son todavía más pequeños. Los otros tienen un tamaño bastante más estándar. Pero Paisajes llamó la atención en ese momento cuando salimos, porque eran unos libritos relativamente pequeños, en ese momento completamente bitono. Con el tiempo hemos ido incorporando algún color en el título, lo hicimos a partir del número 50, pero en ese momento eran completamente bitono, con una elección, digamos, de imágenes de cubierta muy cuidada, muy de acuerdo con el contenido. También llamó mucho la atención el nombre de la colección. Los distintos nombres de nuestras colecciones se salen un poco de lo establecido, y en ese momento aún más. Usualmente los editores suelen llamar a sus colecciones muchas veces, digamos, de acuerdo con el tipo de género literario que publican, ¿no? Es decir, panorama de narrativa, literatura universal, ensayos del siglo XX, bueno, este tipo de cosas. Nosotros usamos otros nombres para nuestras colecciones, es decir, esta de la que os estoy hablando ahora es Paisajes narrados, porque está centrada en lugares, sin ser libros de viaje, porque de hecho publicamos libros de cualquier género en esta colección, pero sí que tienen que tener algún tipo de relación con un lugar real o imaginario. De ahí Paisajes narrados.
y paisajes y no lugares. Paisajes, ¿por qué? Porque el paisaje, digamos, es resultado de la intervención de los seres humanos, ¿no? Entonces ahí está lo del el aspecto de la creación detrás. Bien, son todos nombres que tampoco es necesario que el lector conozca, aprenda, etcétera. Es decir, están ahí. El gesto de llamar así a una colección está ahí, es un gesto importante. Yo parto de la base de que todo lo que se hace en edición transmite algo, está comunicando algo. Entonces, esto no quiere decir que los receptores todos sean conscientes de lo que se está comunicando, pero seguramente siempre de alguna cosita sí. De ahí que me parece muy importante cómo se presentan los textos. Indudablemente el diseño gráfico, que tiene una larga historia detrás, pero todos los otros aspectos vinculados con el libro, desde la puesta en página, pero también al tipo de texto, lo que se llama el paratexto, el tipo de la contra, ¿no? El texto de contra que se prepara. Todas esas cosas reflejan el espíritu, la personalidad de una editorial. Y de esto nosotros hemos sido siempre muy conscientes. Entonces estaba claro que si nos llamábamos Minúscula y queríamos hacer además cosas distintas de las que se estaban haciendo en ese momento, no podíamos aparecer con un formato estándar ni con unas cubiertas, digamos, parecidas a las que se estaban haciendo en ese momento. Me preguntan, Valeria, por el logo de Minúscula en relación. El logo, sí, claro que sí. Y el logo tiene su historia, porque no es un logo inventado. De hecho, es un logo precolombino, azteca. Y es el logo como tal, o autónomamente, o formaba parte de una serie de imágenes que utilizaban como sello para la cerámica. Es decir, para decorar la cerámica, las vasijas, etcétera, utilizaban unos sellos, no las pintaban directamente. Y lo que nos pareció fascinante, aparte de la imagen en sí misma, que me parece muy evocadora, es justamente esto de la producción, ¿no? En serie, casi evocando la imprenta. Es decir, utilizar unos sellos para no tener que reproducir siempre esa imagen. Me pareció extraordinario. Y entonces con el diseñador, que siempre hemos trabajado con el mismo, Pepe Far, desde un buen comienzo, cuando lo encontramos dijimos, ay no, esto es maravilloso. Es lo que es. Es lo que es, no, nada de diseñar otra cosa. Valeria, el otro día yo estaba pensando y me reía y le comentaba a mi novio que debe ser muy chistoso cuando a Valeria le preguntan, Valeria, ¿tú de dónde eres? ¿No? Porque Valeria tiene un triángulo. Entonces quiero que hablemos de esa pregunta porque te acaban de preguntar que si hay alguna editorial alemana o italiana que haya influido en el catálogo de Minúscula. Y yo creo que eso tiene que ver un poco en la respuesta a tú de dónde. Con mis orígenes son un poco complicados, porque yo nací en Buenos Aires, pero viví allí hasta los 5 años, luego volvimos un par de veces con mis padres, pero en realidad nunca, digamos, llegué a vivir muchísimo tiempo en la Argentina. Es un país con el que tengo una relación muy, muy fuerte y también, digamos, compleja, justamente por cuestiones familiares, de historia familiar, personal, etc. Luego, mi madre es italiana y además vivimos en Italia. Yo viví de pequeña en Italia muchos años y luego estudié allí en la universidad. Estudié sobre todo en Italia. Y en Alemania pasé mi adolescencia y empecé la universidad en Alemania hasta que me fui a Italia. Y en realidad durante muchos años, sí, mientras yo vivía con mis padres, vivimos en una especie de triángulo, ¿no? Yo soy hija única y mis padres viajaban mucho y me llevaban
prácticamente todos lados. Y en esos años, los años míos de crecimiento, etcétera, fueron algo así como una vida permanentemente en triángulo. Entonces a mí y ahora vivo aquí, indudablemente en Barcelona desde hace, ya van a ser casi 30 años. Y me pone muy en crisis esa pregunta de dónde eres, porque tengo que ser fiel a todas las ramitas, digamos, del árbol de mi vida. Claro. Y no me quiero dejar ninguna, y además todas me han influido mucho. Y En, editoriales sí, particulares de estos países. sí, indudablemente, muchísimo. De Italia me han influido mucho, por un lado, los editores que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, digamos, lo que se esforzaron por hacer fue crear auténticas bibliotecas al alcance de todo el mundo. En ese sentido, la editorial Einaudi es un monumento no solo, digamos, por todo lo que hizo con relación a la cultura italiana, sino la cultura europea y la cultura universal. Es la editorial, en el fondo, algo así como melliza de editoriales que hicieron algo parecido en otros países, como pueden ser Gallimard a su manera en Francia, como fue, por ejemplo, Suhrkamp a partir de los años 50 en Alemania. Antes del nazismo había habido algunas editoriales alemanas espléndidas, indudablemente, que siguen siendo, digamos, una referencia importantísima. Entonces, ese tipo de editorial me interesa mucho. Es un poco lo que también en lengua inglesa hizo Penguin en su momento. Son auténticas bibliotecas al alcance de todo el mundo. Y luego, más recientemente, ha habido otras cosas que me han interesado mucho. En Italia, por ejemplo, está Adelphi, que es una referencia ineludible, la editorial de Roberto Calasso, pero también a su manera, todos la época inicial de Sellerio. Elvira Sellerio creó una editorial en Palermo, en Sicilia, es decir, lejos de los centros importantes de poder cultural, y lo hizo nada menos que de la mano de Sciascia, un grandísimo escritor italiano, ahora ya fallecido. Y, en fin, en Alemania también hay otras experiencias, todas ellas ya más pequeñas, pero muy, muy influyentes y muy interesantes para mí también. Valeria, y aprovecho entonces esa pregunta y otras que han hecho para que nos metamos de cabeza al catálogo de Minúscula, porque nos estamos dando cuenta de cómo se va construyendo también a partir de esas experiencias, porque acá señalan un libro de un autor alemán que es un libro que yo diría el libro que jamás va a dejar de ser importante, que es LTI, la lengua del tercer rayo. Sí. Entonces, si quieres es hablar verdad. un poco de ese libro, y también para hablar de otros autores, que de hecho tenemos acá, que se ve, hay un ejemplo que se ve acá en los que estamos mostrando, y es esa relación con el logo, digamos, lo precolombino, pero también con lo latinoamericano en tu catálogo. Sí. Entonces, por un lado, la cuestión de la existencia, la incorporación de LTI a nuestro catálogo, que para mí es algo así como uno de los mayores orgullos que tengo como editora, por lo que este libro significa y por lo que este libro ha ido, digamos, la importancia, el significado que ha ido adquiriendo desde que lo publicamos en el 2001 para ya casi, no sé, 2 generaciones de lectores. Estamos en el 2020, nos acercamos casi allá al cambio de generación, digamos, de gente que ha leído este libro, que ya es una referencia inexcusable para cualquier análisis de procesos de manipulación de la lengua. Este libro yo lo leí con 18, 19 años en Alemania, justamente. Entonces es resultado directo, digamos, de
de experiencias personales mías, de mi biografía, cosa que algunos otros libros también lo son, pero no todos, indudablemente. Pero este lo leí en ese momento y me pareció un libro espléndido, un libro que además está escrito de una manera que indudablemente quien escribe es un erudito, pero lo escribe, digamos, con una soltura y al mismo tiempo con un sentido de la ironía extraordinario para alguien que ha pasado por una experiencia como la que pasó él, que por suerte no acabó en un campo de concentración nazi porque su mujer no era judía y entonces, entre comillas, se salvó de ese destino. Lo que pasa es que lo despojaron de su cátedra, en fin, lo pusieron a trabajar como obrero, le quitaron todo, en fin, una cosa muy, muy dura. Pero el libro como tal ha ido ganando, digamos, en profundidad de lectura, es decir, por parte de quien se hace con él, cada vez permite a los lectores relacionar cada vez más cosas, porque son muchas de las cosas que hemos vivido y que ahora también estamos viviendo con la pandemia, salvando todas las distancias, se pueden analizar con la ayuda de este libro. Entonces, es un libro que leí cuando era muy joven y siempre, digamos, momentos de pensar de si algún día habría podido tener yo o una colección en alguna parte, llevar una colección o tener una editorial, este iba a ser uno de los libros que iba a publicar. Con esto no quiero decir que uno se hace editor para publicar los libros que a uno le han marcado personalmente. Es una cosa de la que ya hablaremos. Indudablemente, cuando esto ocurre, es maravilloso. Es maravilloso, sí. Es maravilloso. Pero digamos que no es la regla ni siempre es aconsejable. Es decir, habría que ver. Todo depende del catálogo. Valeria, antes de que pasemos a lo de latinoamericanos, Sí. Quisiera como ir más como en orden y empezar a recoger esa idea de mirar diferente. El catálogo de Minúscula, como hemos dicho, mira diferente por muchas razones, desde la parte gráfica hasta sus autores, pero una cosa que hace que mire muy diferente es cómo encontraste esos manuscritos de mujeres increíbles que seguramente jamás hubieran sido publicadas o que de alguna manera Minúscula les dio un lugar hoy donde no fueron reconocidos en el pasado. Entonces, podemos empezar a hablar de esas grandes mujeres que están en el catálogo de Minúscula, como por ejemplo Shirley Jackson, si quieres. Uh-huh. Sí, el caso de Shirley Jackson es un caso un poco especial porque ella ya había sido publicada en castellano hace muchos años. Entonces nosotros por lo general lo que hacemos es publicar inéditos, es decir, libros que no habían aparecido nunca en castellano. Pero en el caso de Shirley Jackson y algún otro, hicimos una excepción por un motivo clarísimo, es decir, los libros que se habían publicado de ella ya no se encontraban en ninguna parte, por un lado, y por el otro, al leerlos, a ella también yo la había leído de más joven y siempre he sido una lectora muy fanática suya. Al leerlos ahora más recientemente, nosotros creo que empezamos en el 2012 o 2013 a recuperarla. Yo me di cuenta de la tremenda modernidad de esta mujer, es decir, de lo contemporáneo de sus textos. Y luego con los años lo que ha ido ocurriendo es que en su país de origen, en Estados Unidos, cada vez más las escritoras jóvenes se han ido dando cuenta de la fuerza, del estilo, pero también, si queremos llamarlo así, de la voz y del tipo de protagonistas de Jackson. Jackson siempre escribe sobre mujeres y
hay siempre en sus novelas y cuentos algún aspecto relacionado o bien con la claustrofobia o bien con alguna sensación de estar presa en alguna situación de la que no se puede, de la que uno no puede escapar. Con los años se ha ido despojando, como decía, sobre todo en Estados Unidos, de la etiqueta de escritora de terror, cosa que es una suerte porque eso ha hecho que se acercaran a ella lectores de toda la vida, no lectores de género, y además es justo que así sea, porque ella escribe con una prosa espléndida y todas estas, digamos, figuras que viven en esta situación de inquietud permanente, estas figuras femeninas que viven en una situación de inquietud permanente, yo creo que son verdaderos testigos, verdaderas figuras reveladoras de experiencias angustiosas con las que podemos entrar en contacto y con la que hasta nos podemos identificar, ¿no? Incluso cuando se trata de personalidades, digamos, que tienen rasgos exacerbados. Pero me pareció que la modernidad de esta mujer era extraordinaria y había que volver a traerla a un primer plano. De ella hemos publicado varias cosas, algunas lamentablemente no las podemos distribuir en Colombia, y esto me entristece porque me gustaría que pudieran circular en todas partes, pero por una cuestión de derechos no lo podemos hacer. Nosotros ya hemos publicado 4 títulos suyos y estamos preparando otros 2 y seguramente habrá más cosas. Sí, a ver, lo de la escritura de mujeres es algo con lo que nosotros empezamos ya hace muchos años, incluso antes de que se hablara tanto de este asunto, como desde el Me Too. Pero yo siempre lo hice con la certeza que viene del hecho de, digamos, de esas cosas que uno considera obvias. Es decir, yo he leído siempre a mujeres desde muy joven y como he escuchado, no sé, me gusta mucho el jazz y he escuchado mucho siempre a las vocalistas mujeres del jazz. Es decir, el arte que me gusta, tal, siempre he mirado qué hacían las mujeres artistas. No exclusivamente, pero sí que lo he mirado. ¿Por qué? Porque creo que el arte es una especie de espejo, un espejo muy especial, muy peculiar, pero en el que en el que nos miramos también para reconocernos, a veces incluso de manera deformada. Y yo siendo mujer, siendo lectora mujer, pues me interesaba muchísimo qué habían escrito y qué estaban escribiendo, qué van a escribir otras mujeres. Hay ahí una experiencia compartida que me interesa muchísimo conocer. Y luego darme cuenta de que las mujeres están mucho menos presentes que los hombres en todos estos ámbitos, claro, es que me parece que eso lo que hace es impedir conocer a la otra mitad del mundo también, qué es lo que pasa por la cabeza y por la imaginación de la otra mitad, ¿no? Así que, bueno, es algo que he ido haciendo con bastante naturalidad y de lo que estoy muy contenta, porque sí, es verdad, hay algunas autoras como ella, como la misma Irma Coyne, se escribe Keun, Keun, de la que hemos publicado ya cuatro novelas. Es una escritora alemana de los años 30, también que escribe muchísimo sobre figuras femeninas en determinadas circunstancias. Ella se trata mucho de lo que es la incorporación
de las mujeres en ese momento a la vida urbana, la vida laboral, etcétera. También de una modernidad asombrosa. En fin, sí, la lista es larga. ¿Quieres que hablemos de este título, Valeria? Siempre hemos vivido en el castillo, como un ejemplo del tipo de... Siempre hemos vivido en el castillo es una novela muy peculiar. Es una novela que se ha, digamos, se la suele nombrar junto con Otra vuelta de tuerca, Henry James. ¿Por qué? Porque hay una narradora no fiable. Es una narradora en primera persona que es quien nos cuenta qué ocurrió y qué está pasando. Y es una novela que crea un mundo muy particular, que te hace entrar en un mundo muy particular, que es el de esta narradora, y que hace, digamos, opera en términos de una empatía muy singular, porque el personaje es extraño. El personaje es, en fin, tiene algunos rasgos que incluso podríamos pensar que entran en algún campo de alguna patología, ¿no? Pero el milagro es que si realmente entramos en la novela, lo que sentimos es una absoluta empatía con este personaje y con los personajes próximos a ella. Es decir, acabamos sintiendo las cosas que ella siente, pensando cosas que ella piensa, y al mismo tiempo es como nos damos cuenta de que es una locura, pero esa es la empatía que se crea, indudablemente, si uno congenia con esa voz. Perfecto. Acá tengo los otros libros. Valeria, no sé con cuál. Aquí tienes La chica de seda artificial, de Irving Coyne, abajo, que es de otra, la que tiene la franja, esa, exacto. Esta es otra colección. Igual que la de LTI, ¿no? Es la misma colección. Claro, exacto. Alexander Platz. ¿Por qué la guerra? Ajá. Exacto. Esta es otra colección y con esta colección salimos al año siguiente, en el 2001, que está enteramente dedicada a las traducciones del alemán. Y también aquí, esto es muy importante subrayarlo, nosotros en nuestras colecciones, realmente muy importante, sobre todo para los libreros, no distinguimos el ensayo, que es un ensayo literario, el que nosotros publicamos, no distinguimos el ensayo de la narrativa. No están en absoluto separadas. En la misma colección nos podemos encontrar justamente con las novelas de Irving Coyne, como con LTI de Víctor Klemperer, que es un ensayo, o El por qué la guerra, que es el intercambio de cartas entre Einstein y Freud, que los libreros colombianos creo que conocen muy bien, porque es un libro que se ha vendido mucho en Colombia. Entonces, como podéis ver, es decir, no es que si llegan los libros de determinada colección de minúsculas, es decir, aquí les pedimos un trabajo suplementario, no es que si llegan los libros de determinada colección de minúsculas vayan todos a ensayo o vayan todos a narrativa. Hay que hilar un poquito fino, lo siento. Trabajo añadido. Pero de lo que se trata aquí también es de transmitir ¿qué? Es de transmitir un poco la idea que además con el tiempo yo creo que nos está dando la razón, sí, que la literatura es un campo híbrido. No hay compartimentos estancos en literatura. Si vemos lo que están haciendo los escritores actuales, sobre todo los latinoamericanos, que en eso tienen, bueno, llevan la iniciativa y son los más, en muchas cosas son los más creativos, estoy hablando en términos de lengua castellana, mucho más que los españoles, lo que vemos es una gran hibridez en los textos, es decir, la capacidad de aunar reflexión, comentario, crítica, con la ficción pura y dura en un mismo texto. Es decir, hay otra autora que nosotros publicamos, que es Nona Fernández, es chilena, ella está haciendo esto, es decir, sus textos son híbridos completamente. Entonces, la idea de armar las colecciones así responde a eso, a la convicción
de que en literatura lo que hay que hacer es justamente romper las barreras y que son como orejeras, ¿no? Como esas que se le ponen a los caballos o no sé qué animales le ponen esos para que, las mulas, cuando Sí. suben a las montañas, les ponen para que no vean el precipicio. Al contrario, en literatura hay que ver el precipicio, hay que tenerlo delante. Hay que dejarse hacer temblar el suelo. Hay que hacer temblar los cimientos de todo, hay que hacerlos temblar. Buenísimo. Bueno, y de la chica de seda, Valeria, ¿qué particular quieres resaltar sobre este texto? Bueno, no, a ver, este lo tomo como un ejemplo de una de las novelas de Irvingard, que lo que es fantástico es también aquí hay el punto de vista de una mujer, la protagonista es una mujer joven, aparentemente ingenua, que a través de su mirada, ¿no?, vamos tomando conciencia de la sociedad que la rodea y del papel que ella ocupa en esa sociedad. Y vemos también a una sociedad en una situación determinada. Y es muy útil para conocer realmente cómo se fue produciendo la incorporación de las mujeres a la sociedad urbana, en Berlín, además, en una de las ciudades más modernas de esa época. Yo aprovecho entonces para hacer la cuña porque nuestros amigos de Casa Tomada van a tener este sábado a las 4 de la tarde una conversación sobre este libro en el club de lectura de ellos. Entonces, no sé, Ana, si quieres aprovechar también. Sí, queremos invitar a los libreros para que estén en esa sesión. Es un club de literatura y viaje, así que los libros de minúscula pues son ideales. Casi que buena parte de la selección que hemos hecho tiene que ver con libros de minúscula y de sexto piso. La charla la vamos a hacer con la profesora de literatura Alejandra Jaramillo, profe de la Nacional y también escritora. Claro, cuando uno está leyendo un libro con una intención que es la intención del viaje y del recorrido por una ciudad, pues el foco precisamente cae ahí, ¿no? Es como las diferentes formas con las que podemos abordar un texto desde la intención. Entonces, claro, yo ya estoy en las calles de Berlín de esos años 30, ¿no?, que me dan a veces ganas de coger el computador y buscarlas, pero digo, no, No voy a acabar. Que Doris me las describa, ¿no? Y entonces ahí voy en la mitad del libro con Doris, con esta mujer que está en una condición difícil, ¿no?, de subsistencia. De verdad que también hay que ver que este personaje toma ciertas decisiones, pero también por la subsistencia, ¿no? Y también cómo nos describe a los hombres, ¿no? Es impresionante cómo nos va describiendo las diferentes relaciones que ha tenido. Así que, como le decía Valeria al principio, bueno, habrá que aprender de Doris. Eso nada más. Entonces los esperamos el sábado a las 4 de la tarde por el Facebook Live. Gracias, Ana María. Si quieres, pasemos a esta otra colección, que es otro viaje total. Este es otro de nuestros libros, digamos, muy conocidos. Esta colección se llama Con vuelta de hoja. Es una colección en la que en realidad no hemos publicado muchísimos títulos, pero la mayoría de los que hemos publicado realmente han sido títulos con un pozo importante. Quignard es uno de los grandes escritores franceses actuales, junto con Michon, Bergogneau, que es a quien citaba yo al comienzo, y un par más. Entre ellos quizás también pronto se incorporará finalmente Marie-Hélène Lafon, que es otra escritora francesa que publicamos, que es un poco de la cuerda de ellos. El sexo y el espanto es un ensayo completamente literario, una aproximación muy personal de Quignard a un momento histórico determinado, que es, digamos, el cambio de foco, ¿no?, de la civilización europea del momento griego al romano.
a la prevalencia de Roma. Y entonces él lo que hace es, un poco con la ayuda de los frescos de Pompeya, los frescos eróticos de Pompeya, analiza cómo cambia la experiencia, nuestra experiencia como humanos con relación al sexo, a la sexualidad, en ese cambio, ¿no?, de peso de una civilización a la otra, qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos. Y en definitiva, habla de la sexualidad ¿en qué términos? En términos de que es la experiencia que hacemos de la sexualidad, es decir, nos configura y nos determina como seres humanos. Entonces es un libro que intenta realmente ir a la profundidad de la experiencia del sexo, y es uno de los libros más extraordinarios de Quignard. Es un gran libro. Bueno, quiero que entonces ahora retomemos la pregunta de lo latinoamericano para empezar a hablar de algunos autores de Minúscula, no, algunos no, de varios de los autores de Minúscula que van a ser parte de la agenda oficial de la Feria del Libro de Cali este año. Entonces empecemos con Gonzalo, si te parece. Gonzalo sí, lo han invitado a la Feria de Cali. Gonzalo Mayer es un escritor chileno, relativamente joven, ahora no me acuerdo, pero no tiene 40 años, tiene 30 y pocos, no recuerdo, no tengo a mano la fecha de nacimiento. Gonzalo es de los escritores más raros de Chile, es decir, no se parece a ninguno de los otros escritores chilenos actuales. Tiene un mundo muy, muy personal, muy cercano. Él es un caso, así como hablaba antes de Nona, él es un caso parecido, pero escribiendo de una manera totalmente distinta. Le interesa muchísimo ese ámbito de confluencia entre la ficción y el ensayo. De hecho, Material Rodante y el libro Los Bolsillos, digamos, podrían incluso definirse como ensayo al 100%, pero, claro, cuesta definirlos así porque parece que digamos, le estuviéramos eliminando la parte de profunda creación que hay detrás, ¿no? Porque cuando uno lo lee se da cuenta, esto no es un ensayo puro y duro. Entonces, es interesante por la aproximación a la realidad, a lo real, ¿no? Y todo lo que hay de creación detrás. Es un escritor que tiene un sentido de la ironía magnífico, maravilloso. Cada página hay 2 o 3 frases que dan muchísimo que pensar, le da la vuelta a todo, es realmente muy, muy buen escritor y dará mucho que hablar también en los años venideros. La cuestión latinoamericana, déjame decir una cosa al respecto. Nosotros hasta hace unos 5 años, más o menos, solo habíamos publicado traducciones. La traducción es un aspecto que me interesa muchísimo, por muchos motivos. Pero yo tenía muchas ganas de publicar originales. Lo que pasa es que no daba con los originales que realmente me habría gustado publicar. Y a partir de cierto momento empezaron a llegar unos libros maravillosos. Es decir, llegó el Material Rodante de Gonzalo Mayer, llegó Los Palimpsestos de Alexandra Lund, que es un caso especialísimo, porque es una polaca que escribe en castellano. Luego llegó, está por aquí, ¿no? Sí, acá está, el amarillito. Invitada también a la FIL de Cali. Invitada a la Cali. Después me llegó Buena Alumna de Paula Porroni, que es una argentina que vive en Londres. Aquí no tenemos la cubierta. Una novela también muy, muy singular. Luego empezamos a publicar a Nona Fernández. Vamos a publicar a un mexicano que se llama Alain Paul Maillard, antes de fin de año, un libro precioso sobre Bolivia. Bueno, varias cosas que han ido llegando y que en fin,
enseguida, digamos, como ya además, te digo, teníamos muchas ganas de descubrir textos de este tipo que congeniaran con nuestro catálogo, es decir, porque no nos podíamos poner a publicar algo que no encajara en el catálogo, es decir, somos minúsculas, somos obsesos de la idea de catálogo, ¿no? Entonces, indudablemente nos pusimos en marcha la maquinaria para recibirlos, acogerlos y darlos a conocer cuanto antes. Valeria, pero Sí, sí. una pregunta, cuando tú dices fueron llegando o iban llegando o de repente llegaron, ¿literalmente te llegaron al correo estos textos o es más como en unos espacios tipo No, ferias? me llegaron al correo. O sea, tanto Gonzalo Mayer como Alexandra Lund como Paula Porroni fueron ellos quienes me escribieron. Sí, y fue increíble. Sí, sí. Para Sí, sí. todos esos escritores que están por ahí conectados, libreros escritores, lectores escritores, gestores culturales escritores, miren, Sí, ese pero correo a veces funciona. nosotros recibimos muchísimos manuscritos, muchos. Es como Me una imagino. rutina diaria, pero en estos casos fue extraordinario lo que ocurrió. Es decir, primero que eran autores que escribían a minúscula. Es decir, la carta que mandaron, uno envió una cosa por correo, los otros por email, pero el correo, la carta que enviaron estaba destinada a nosotros. No era un copy-paste que le mandan a todo el No, mundo. en absoluto. Y además esas cartas revelaban un conocimiento profundo de nuestro catálogo y explicaban por qué habían pensado en nuestro catálogo para ese texto que nos enviaban. Y entonces yo siempre insisto con esto, es decir, además del texto es muy importante cómo un escritor se presenta a una editorial. Y no hace falta escribir 50.000 páginas, en todos esos casos era solo una. Eran cartas muy sencillas, pero sinceras, cada uno con su estilo, pero ya incluso solo por la carta se podía ver que ahí había un escritor. Claro. Y daban unas ganas locas de ponerse a leer enseguida, cosa que hice creo en casi todos los casos, porque era como la carta de decir, aquí hay alguien que escribe, y que escribe de verdad. Así que esta experiencia fue maravillosa, y espero poder tener experiencias de ese tipo muchas otras veces, pero bueno, ya con esas ya estoy muy, muy contenta. Valeria, para que hablemos muy rápidamente de estos dos títulos de Gonzalo, que me encantan de hecho la forma como los tituló, otra novelita rusa y los libros de bolsillo. Sí, de hecho también esto podemos hablar de la colección, porque esta colección se llama Micra y son como los palimpsestos también de Lund. Es una colección en que los libros son realmente muy pequeños, son como libretitas. Y entonces está hecha con toda la intención en el sentido de mostrar cómo el formato breve permite, digamos, también dar a conocer a grandes escritores. Es decir, no hace falta una novela de 300, 400 páginas para mostrar, digamos, cuando a un creador de verdad, ¿no? Entonces, este es un formato que no nos hemos inventado nosotros, siempre ha habido libros tan pequeñitos así, pero por lo general se han utilizado para todos aquellos textos que en realidad nunca se sabían dónde meter, ¿no? Es decir, una conferencia del escritor, un escritor de la casa, etcétera, que no tenían cabida en otro sitio. En nuestro caso, en cambio, lo hemos transformado en un formato que tenga toda la dignidad, o sea, la misma dignidad de los otros formatos de la casa. Y de hecho, por ejemplo, otra novelita rusa, Mayer claramente, es decir, tenía en mente este formato, ¿no? Tenía en mente Micra cuando escribió otra novelita rusa. Que quizás en este caso sí que se trate más de
mucha más ficción que la que escribe actualmente Gonzalo. Es un personaje peculiar que hace un viaje rarísimo desde un lugar muy remoto de Chile a Moscú. Y de por medio hay una cuestión relacionada con el ajedrez. Pero el personaje es un personaje anodino, un personaje bastante gris, un señor que se ha quedado viudo, pero es fantástico, o sea, la atmósfera y, ¿no? Y tiene un final esplendoroso, o sea, es magnífico este libro. Y el otro, en cambio, son textos autónomos, pero que se leen, digamos, la gracia es leerlos todos juntos, que conforman una especie de autobiografía. Se llama el libro de los bolsillos porque cada texto está dedicado a cosas que el narrador, y de hecho cada uno de nosotros, podemos llevar en los bolsillos. Desde un billete del autobús, a un pañuelo, a las llaves, a un papelito en el que hemos anotado un número de teléfono y luego muchos años después lo encontramos, ¿no? Medio ya desteñido por los muchos lavados. Y tienen más o menos ese título, ¿no? Los textos. Es una especie de autobiografía muy así, ¿cómo diríamos? En diagonal, ¿no? Nada explícita y también muy irónico. Perfecto, Valeria. No, nos quedan más o menos media hora de conversación. Lo que quiero es que dividamos la conversación acá para mencionar algunos de estos títulos de autores que vienen a Colombia o que son clave. ¿Puedo hacer un inciso para que no se nos escape una cosa? Digamos, la cuestión de hacer temblar el suelo de la existencia, ¿no? Que es lo que el título de la sesión, tiene que ver con algo que quizás ya haya quedado claro, pero si no ha quedado claro me interesaría que más o menos lo estuviese, que es el hecho de no dar o no considerar obvio un factor que a veces oímos por ahí o vuelve, ¿no? Cíclicamente, que la única manera, digamos, de invitar o de hacer que la visita a las librerías por parte de los lectores respondan al hecho de ir a buscar los libros de los que todo el mundo habla. Es decir, de lo que se trata es justamente de no dejar de sorprender nunca a los lectores. Es decir, nosotros trabajamos mucho de la mano del elemento de la sorpresa. Por eso decimos que, somos una editorial que hacemos lo que se supone que nadie espera que hagamos, dentro de unas líneas que son las que hemos ido, digamos, estableciendo a lo largo de estos 20 años de trabajo, pero difícilmente en minúscula se va a encontrar ese libro, ¿no? Que ya se está traduciendo simultáneamente en 20 países, y que forma parte, digamos, de lo que pueda ser una conversación más oída 1000 veces, ¿no? Acerca de, según qué temas, qué autores, etc. Es decir, nosotros siempre intentamos como escabullirnos, irnos por la tangente, ¿no? Y salir de un lado que uno no se lo espera. En el caso, por ejemplo, de Llovieron pájaros, de Jocelyne Saucier, que ella también está invitada a la Feria de Cali. Jocelyne es una escritora del Quebec, o sea, que escribe en francés, pero vive en Montreal. No vive en Montreal, en realidad vive a 800 kilómetros de Montreal al norte, en medio de un bosque del Canadá, o sea, vive en un lugar muy remoto. Y Jocelyne escribió esta novela y que en España ha tenido una acogida muy, muy buena,
ha sido muy bien recibida, lectores fascinadísimos. ¿Y qué hace? Ella relaciona, es decir, hay un grupo de personajes que todos ellos, y los protagonistas sobre todo, ¿no? Porque hay algunos que son quizás los personajes más secundarios, los protagonistas son todos octogenarios. Son gente vieja, ancianos, si queremos, todos los términos que se suelen utilizar. ¿Y qué pasa? Que en cambio nos cuenta algo y nos describe unos personajes relacionados con el sentido de la aventura. O sea, algo que no tiene en principio nada que ver con la vejez. Y es impresionante. Es decir, rompe con el estereotipo. Y uno se da cuenta que al leer esto y al descubrir estos personajes y descritos de esta manera, el peso que tiene el estereotipo del viejo enfermo, dependiente, abandonado, con la única perspectiva de la muerte ante sí, ¿no? Que puede encontrar en libros, en películas, etc. Ella rompe con ese esquema de una forma maravillosa, además, ¿no? Entonces, eso es un poco el tipo de libro que nosotros buscamos, que nosotros hacemos, y digamos, es un libro que lo que busca es la sorpresa y no la confirmación. No la confirmación de unas ideas preexistentes y no la confirmación de un estilo de escritura, ¿no? De un libro que va a alimentar de manera innecesaria, ¿no? Una montaña de libros que ya existen, ¿no? Escritos de una determinada manera. No, entonces buscamos miradas realmente que descoloquen. Valeria, aprovecho también este momento para tocar un tema que si no lo hago no me lo va a perdonar porque eres la persona para que hablemos de esto. Ya en el primer encuentro habíamos hablado de cómo algunas editoriales deciden poner en la portada al traductor, reconociendo esa voz y ese trabajo detrás de la traducción de un texto a otro idioma. Pero más allá de eso, nosotros oímos todo el tiempo, no, es que es una traducción directa, no, es que es la mejor traducción que se ha hecho. Sí, es una nueva traducción, por eso es bueno, ¿no? Se utiliza como un argumento de venta. Pero realmente quisiera que habláramos de cuál es el ejercicio real de traducción, porque tú has hecho ejercicios de traducción, y por qué toma tanto valor ese argumento de venta. Y si realmente lo es, ¿cómo lo podemos profundizar y entender para que podamos transmitir esa idea a los demás lectores y a la gente del gremio? Ese es un gran tema, digamos que plantea muchas cuestiones. Es decir, por un lado, en nuestro caso nosotros, contar una anécdota un poco tonta, cuéntanos la anécdota. pero es la explicación. Yo quería poner el nombre de los traductores desde el primer libro que publicamos. O sea, nosotros empezamos relativamente tarde en nuestra trayectoria, pero ya llevamos muchos años poniendo el libro de traductor en la cubierta. Pero en realidad yo lo habría querido poner desde el principio. Pero no lo hicimos porque los dos libros, de los dos libros con los que salimos, uno lo traduje yo. Uno era Las ciudades blancas de Joseph Roth, con la traducción de Adam Kovacic, que es un traductor espléndido, y el otro es Verde agua de Marisa Medieri, que la traducción es mía. Entonces, yo sentí un pudor inmenso, porque ya era yo presentando una editorial de la que me hacía cargo en ese momento. Yo estuve muchos años trabajando sola, de la que me hacía cargo yo en todos sus aspectos. Digo, lo único que falta es que además pongan mi nombre en la cubierta, que se lo encuentren adentro, yo qué sé, ya, pero un pudor tremendo. Y esa es la pura explicación de por qué no lo hicimos desde un buen comienzo, que me habría encantado hacerlo, porque además siempre hemos trabajado con traductores de enorme categoría.
¿Que por qué es importante una traducción? Sencillamente, es decir, porque si la traducción no es buena, destroza el libro. Es decir, si la traducción no, digamos, responde al tono original del libro, no refleja, no transmite ese tono, no transmite la voz que se oye al leer determinada obra en otra lengua, o sea, distinta a la que fue escrita, estamos leyendo un libro completamente distinto. Entonces, y eso es así, es decir, por eso es bueno, perdón, no sé quién llama, pero voy a descolgar. Por eso es bueno destacar a los buenos traductores, porque se lo han ganado y se lo han ganado a pulso. Y es una manera, el mínimo que podemos hacer para reconocer un trabajo extraordinariamente complejo y que es uno quizás de los... El diálogo que un traductor mantiene con un texto original es uno de los diálogos menos conocidos, pero más ricos que puedan tener lugar en el terreno literario. Es realmente una lectura tan en profundidad y al mismo tiempo es un trabajo de una humildad tan grande que no deja de conmover. Sí, para mí me parece un papel realmente que conmueve. Y para la literatura es un elemento trascendental, es decir, el pasaje de la traducción yo creo que es fundamental en dos sentidos. Por un lado, porque no existiría la literatura universal. Esto lo dijo ya Goethe de forma mucho mejor y mucho mejor argumentada. Es decir, sin traducción no hay literatura universal. Sin traducción no conoceríamos, sin conocer las lenguas originales, ninguna de las literaturas excepto la nuestra. Es decir, tendríamos que conocer esas lenguas necesariamente, que está muy bien y ojalá que algún día lleguemos así a una situación digamos, de conocimiento muy amplio, ¿no?, de las lenguas por parte de casi todo el mundo, pero esto no es así. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la traducción como tal también es, digamos, encarna la posibilidad, ¿no?, de el intercambio entre elementos aparentemente dispares, sin conexión alguna entre ellos, etc. Y lo que en definitiva hace es acercarnos mucho más los unos a los otros. Así Valeria, que para mí es fundamental, es un pilar cultural importantísimo. Uno te oye y dice, claro, entonces, ¿cómo hacer para saber cuáles son buenas y malas traducciones si uno no conoce el otro idioma? Entonces ahí es un voto de fe y al sello editorial, o sea, a quien decide al traductor. O sea, que finalmente... Eso es verdad, y de ahí también el esfuerzo, digamos, que tienen que hacer cada uno de las editoriales justamente para no traicionar a sus lectores en ese sentido, porque lo que está haciendo siempre es un voto, digamos, siempre hay ahí un grado importante de fe por parte de los lectores en un sello. Y esa fe, digamos que los editores tenemos el deber de buscarla y de construirla, pasito a pasito, libro a libro. Y es la que también a una editorial como nosotros, que publicamos muchos autores de los que los lectores no siempre han oído hablar, la mayoría de las veces no conocen, pero eso es lo que permite que haya lectores que
porque han leído otros libros nuestros y les han convencido, les han gustado, les han cautivado, se atrevan a acercarse a otros libros de minúscula. Quieren dejarse sorprender. A mí me gusta mucho, ya sabéis que en marketing hay un término que es el de la clientela cautiva, ¿no? Sí. Eso se trabaja mucho, bueno. Y a mí me gusta mucho hablar de lectores cautivados. Es decir, nada que ver, pero lo de cautivo que pase a cautivado. El lector cautivado es el principal cómplice de una editorial. Es aquel que no solo va a volver a tu fondo para ver qué otras cosas has publicado, sino que además se encarga de una cosa maravillosa y que es la que hace que los libros se den a conocer. Los regala a sus amigos o los recomienda a sus amigos. E incluso, esto es muy bonito, los recomienda a los libreros. Seguramente más de un librero entre los que nos están escuchando sabe de ese lector o lectora que de vez en cuando se le acerca y le dice, oye, ¿has visto esto? ¿Has leído esto? Que por más que el librero lo tenga en su librería, a lo mejor todavía no ha tenido tiempo de hojearlo, de leerlo, de acercarse, etc. Y es el lector que le llama la atención sobre el texto. Entonces, esto es algo que ocurre y que ocurre con cierta frecuencia. Valeria, quiero recoger algunas preguntas que han hecho, que creo que pueden caber acá en este momento de la discusión. Una es que es muy claro cómo una editorial independiente se desmarca de una editorial conocida como comercial o que hace parte de un gran grupo económico, pero cómo desmarcarse o si es importante o no desmarcarse de las otras editoriales independientes, como es el caso de Minúscula. Bueno, sí, es una pregunta muy, muy interesante. Es decir, yo creo que las independientes, de alguna manera, las independientes con vocación cultural, porque hay los independientes que, bueno, que puede que trabajen con otros intereses. Pero, ¿se me oye? Sí, te oyes. Sí, es que tengo la imagen congelada. Yo creo que en el fondo configuramos algo así como un gran reservorio, ¿no? de lo que pueden ser las propuestas inusuales o que no son las más obvias. Con matices. Yo, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, hace 20 años, uno de los motivos por los que no, por ejemplo, miramos hacia la lengua inglesa, fue porque había ya muchísimas editoriales en España que traducían del inglés, tanto grandes como las independientes, es decir, la literatura escrita en inglés, tanto la británica como la norteamericana, es una de las más traducidas, y no solo en España, sino que prácticamente en todas partes. Entonces, siempre nos ha parecido un poco absurdo intentar, ¿no?, meternos en un ámbito que ya está muy transitado. Es decir, para eso ya hay otros que lo hacen y lo hacen muy bien o muy mal, pero muchos que lo hacen muy bien y no nos interesa. Es decir, un poco el carácter exploratorio del catálogo es algo que queremos mantener. Y yo creo que eso nos define bastante, porque en cambio después, a partir del 2005, 2007, en que el surgimiento de las editoriales independientes, al menos en España, ya fue una cosa que estaba mucho más a la orden del día, son muchísimas las que han nacido desde entonces, ya era una manera mucho más, menos, digamos, el tipo de catálogo ya es un catálogo
que no tiene en cuenta lo que están haciendo los demás. O sea, es un catálogo más desacomplejado en el sentido que sí, que se publican también muchas traducciones del inglés, de periodos que también otros, digamos, han explorado. No han tenido necesidad, no han sentido la necesidad de quedarse o de crear su propio ámbito, ¿no? Han entrado también en el ámbito de otros. Cosa que no necesariamente, no me malinterpreten, no estoy diciendo que esté mal hecho, sencillamente estoy describiendo algo. En nuestro caso, nosotros lo que hemos pretendido siempre es ir creando nuestro propio ámbito. Es decir, que cuando alguien oiga hablar de minúscula o piense en minúscula, piense en un microcosmos, ¿no? en un mundo, en un ámbito muy determinado, que sea el nuestro. Perfecto. Valeria, te propongo entonces que hablemos muy rápidamente de estos dos títulos de novedad en Colombia, el de La ciudad en el espejo y La novia cerró la puerta, y después Sí. pasamos a Leonor y unas últimas preguntas y hacemos la rifa de los libros. Muy bien, muy bien. Sí, estos dos libros, este primero es una novela, y La novia cerró la puerta, de una escritora israelí que falleció hace un par de años, bastante joven, tristemente. Es una de las grandes escritoras contemporáneas israelí. No es conocida en el ámbito del castellano, pero sí de otras lenguas, y está a la altura de Amos Oz, Abraham Yehoshua, es decir, los escritores hombres más conocidos de Israel contemporáneos, ¿no? Ella tiene una obra muy interesante, y aquí plantea algo así como una situación aparentemente quizás con resonancias de cierto tipo de comedia, que es la novia que el día de la boda decide no salir de la habitación en la que está. Y a partir de ahí se va generando toda una dinámica familiar y social muy compleja, y curiosamente quien más la entiende es el novio. Yo tampoco vi. Bueno. Eso ya es menos habitual. En el fondo lo que hay es un retrato crítico de la sociedad israelí contemporánea, en el que además aflora también el conflicto entre Israel y Palestina, pero también el hecho de que Israel no es en absoluto una sociedad homogénea, porque hay incluso, digamos, elementos que ponen de manifiesto el conflicto entre, digamos, ciudadanos israelíes de distintas procedencias, incluso ciudadanos judíos israelíes de distintas procedencias. No solo el conflicto con los ciudadanos israelíes de origen árabe, sino también digamos, de muchos otros lugares del mundo, pero que además se reconocen como judíos. Y esto es muy interesante, es decir, todas las visiones que hacen que una sociedad, digamos, devenga más compleja a nuestros ojos de lo que en principio pensamos, está muy bien, está muy bien. El mundo es mucho más rico de lo que nos imaginamos. La ciudad en el espejo es un texto autobiográfico, es una especie de autobiografía, memorias y tal, muy particular, de un escritor que murió hace unos años, 70 y pico de años, de los grandes escritores croatas, Kovac. Y es un fresco magnífico sobre Dubrovnik, sobre todo, que es donde él pasó la infancia, y aquí aparece toda su familia, es decir, personajes variopintos, algunos francamente pintorescos, pero es sobre todo un gran cuadro sobre Dubrovnik. Bellísimo libro. Listo. Y finalmente, entonces tenemos a Leonor Recondo, que es otra de las invitadas a la FIL de Cali. Leonor de Recondo es una escritora francesa de origen vasco, y habla muy bien castellano. Su padre fue un artista, un escultor
francés, pero nacido en el País Vasco y que tuvo que huir con su familia cuando la Guerra Civil Española, en el 36. Es decir, él tenía 3 o 4 años cuando estalló la Guerra Civil aquí y como persiguieron a sus padres tan perseguidos, pasaron a Francia. Y de hecho lo único que hicieron fue cruzar el Bidasoa, porque estaban en Irún en ese momento, es decir, muy al lado de la frontera entre España y Francia. Y claro, cambiaron completamente de vida y el padre de Leonor ya hizo toda su vida en Francia y Leonor nació en Francia, pero habla bastante bien castellano. Entonces, de Leonor hemos publicado ya algunas cosas, yo creo que son 3 novelas suyas que llevamos publicadas, estamos preparando una 4ª. Esta, Pietra Viva, es una aproximación muy peculiar a los 6 meses que Miguel Ángel pasó en Carrara buscando el mármol necesario para construir la tumba de un papa, Julio II, el gran papa que le encargó la Capilla Sixtina, etcétera, etcétera. Y esta fue la gran obra que Miguel Ángel no pudo concluir nunca. Es decir, que queda alguna, digamos, un atisbo de lo que fue en algo maravilloso que es el Moisés, que se puede visitar en una iglesia en Roma ahora mismo, pero tenía que ser una cosa inmensa. Nunca lo pudo acabar y es una obra que lo obsesionó toda la vida. Y de estos 6 meses de Miguel Ángel en Carrara se sabe muy poco. Entonces, Leonor, que por otra parte, aparte de hija de artista, escultor, por eso no es casual, ¿no? También la relación con la escultura. Ella misma también es, además de escritora, es violinista, por lo tanto tiene un sentido de la disciplina en el arte muy, muy desarrollado, y esto, digamos, también se refleja en este libro, por más que sea un libro que hable de un escultor y no de un músico. Ella se atreve a hacer una incursión en esos 6 meses, de los que se sabe poquísimo, pero no es una novela histórica, no se trata de eso, es una especie de retrato, es una novela, indudablemente, es una especie de retrato de un carácter peculiar. Ella se atreve a imaginar algunas de las cosas que pasaban por la cabeza y por el ánimo de Miguel Ángel en esos 6 meses, y es un libro espléndido, es un libro con un estilo, una cadencia muy, muy, muy hermosa. Y tenemos Amores para finalizar. Sí. Amores es una incursión de Leonor también en otro periodo histórico, que es un poco fines del 800 en este caso, si no me equivoco, y es la historia de un amor singular que tiene lugar de forma inesperada en un ambiente muy burgués, de una casa de un notario, una persona con cierto prestigio en la localidad en la que vive, en la provincia, alejado de la capital, y en el ámbito familiar se va a tener lugar un amor totalmente inesperado y que rompe con todos los esquemas. Y no cuento más. Que la sorpresa. Perfecto, voy a dejar de compartir en este momento esta pantalla y quiero rescatar algunas preguntas que la verdad sé que estamos un poquito pasados del tiempo, pero es que cuando más vamos a estar con Valeria Vergali. Entonces, para los que puedan, hagamos un esfuerzo final porque estas preguntas están buenísimas y yo creo que nos van a servir a todos. Entonces, voy a bajar un segundo acá. Una pregunta muy interesante que hacen por acá es, ¿cómo determinas si un libro puede ir o no en una colección? O sea, hay veces que te ha pasado que un libro podría ir fácilmente en alguna colección de minúscula o simplemente es muy fácil, o cómo funciona ese proceso. Sí, claro. Bueno, hay de todo, ha habido de todo. Es decir, ha habido situaciones al principio en que he declinado publicar algún libro porque en las colecciones que tenía en ese momento no iba a encontrar su lugar, no estaba justificado que estuviese allí.
En otros casos bueno, hay libros que le van como anillo al dedo a la colección, es decir, pero brutal, es como decir, este libro es para esta colección y por lo tanto muy, muy fácil. En otros casos he dudado entre una u otra colección, eso también se da, el caso de duda, y al final, en fin, se decide por motivos distintos, no sé, al final uno piensa siempre en términos de qué es lo que le conviene al libro en ese caso, ¿no? La pregunta también puede ser que vaya por el lado de ¿para qué las colecciones? Es decir, esta es una pregunta que yo puedo hacerme a mí misma, a veces de vez en cuando me hago. Es decir, con la cantidad de títulos que publicamos al año, que no son muchos, quizás en términos de visibilidad, que ya saben los libreros que es algo que nos obsesiona mucho a los editores, el que nuestros libros se vean en las librerías, porque si no la gente puede no saber de que existen, en términos de visibilidad y con la cantidad de novedades a la vista, quizás nos habría favorecido más publicar toda una colección única, como hacen otras editoriales. Lo que pasa es que cuando yo empecé, me gustaba, es decir, yo soy, como decía antes, soy tan fanática de la idea de catálogo que incluso me doy cuenta que con los años, digamos, no solo hemos construido un catálogo que es el de la editorial, sino que he pensado también en términos de catálogos por colecciones. Ya. Es como que me hubiese entretenido a configurar pequeños sellos, ¿no? Dentro de la editorial, porque creo que realmente es algo que me fascina, es decir, la capacidad de crear algo así como series, ¿no? De textos que se enriquecen por la proximidad de otros, ¿no? Y que todos juntos crean algo que va más allá de ellos mismos. Esto puede parecer muy presuntuoso, ¿no? Por parte de alguien, decir, bueno, pero sí, pero ese es el desafío un poco, ¿no? Eso es lo que tiene de atractivo el oficio editorial, el de poner juntas cosas que pueden aparentemente ser dispares y que juntas crean un mundo, ¿no? Crean una casa en la que querer meterse, quedarse, circular, ¿no? Salir por una ventana, meterse por la otra, no sé, algo de ese estilo. Y por otra parte, a mí las colecciones me han permitido pensar de una manera más ordenada. Es decir, algo así como diciendo, bueno, como si no, es que es como un pánico de perderme, ¿no? Ante la enormidad, la vastidad, lo vasto de la empresa, es como decir, no, pongamos un mínimo de orden aquí y ya dentro lo desordenamos todo, porque justamente es esta capacidad de mezcla que es la que nosotros tenemos, la que hace que creo yo, la que sea un sello vivo. Valeria, tú nos has dicho que durante mucho tiempo eras Valeria con Valeria, básicamente. Pero ustedes en este momento tienen algún tipo de comité editorial o no? No, nunca he trabajado con comité editorial. Ya, esa es una pregunta. Es decir, no, es decir, lo que sí he ido conformando es un equipo con los años, en que hay gente que es fundamental, es decir, el diseñador, una de las correctoras y algunos de los traductores. Ellos son, para mí, como forman parte del núcleo duro de la editorial, aparte de los colaboradores magníficos que tenemos. Pero nunca he trabajado con comité editorial, no tengo lectores tampoco. Me preguntan acá en el chat también, en esos casos particulares al publicar, por ejemplo, literatura serbia o balcánica, sí. ¿Te asesoras en alguien experto en esas áreas? A ver, en los casos de las lenguas en que yo no puedo leer directamente, me apoyo muchísimo a los traductores. Por lo general, son
libros a los que llego por recomendación o bien de escritores, o bien porque leo a determinados críticos de fuera, o bien porque leo determinada literatura que me gusta y tal. Yo tengo una ventaja que es que leo en alemán. Entonces, al alemán se traduce mucho de lenguas menos obvias para nosotros, es decir, lenguas más minoritarias, etc. Entonces, eso a mí me ayuda muchísimo y además se traduce muy bien al alemán, o sea, hay muy buenos traductores de estas lenguas. Entonces, por lo general, los escritores que he publicado de estas procedencias, yo los he leído en alemán. Entonces, una vez leídos en alemán, lo que hago es trabajar con los traductores, es decir, plantearle ese texto y que ellos también me hablen de su, digamos, de su experiencia del texto, es decir, qué les ha parecido, en fin, hay un diálogo en profundidad. Realmente por eso digo que los traductores, cuando son traductores con una trayectoria y además también con un grado, si quieres, de especialización en determinados ámbitos. Por ejemplo, antes mencionaba a Adam Kovačić, que es el traductor de Klemperer. Kovačić traduce del alemán y del húngaro. Del alemán, por lo general, su debilidad y su, digamos, campo de conocimiento, que es muy profundo allí, es en el de la literatura austríaca. En el caso de Klemperer es realmente una excepción. Es decir, fui yo y le dije, mira, está este libro y tal, y sí, lo vio y dijo, esto es impresionante y tal. Pero las cosas que él suele hacer es más bien del campo de la literatura austríaca. Entonces, hay traductores, por ejemplo, traductores del ruso con los que trabajo, que es gente que tiene un conocimiento muy amplio de esas literaturas y por lo tanto el intercambio con ellos para mí es fundamental en ese sentido. A veces me han propuesto ellos cosas, por ejemplo, los relatos de Colima, que ya hemos concluido la publicación con los 6 volúmenes. Esto fue una propuesta de Ricardo San Vicente, que ahora ya es profesor jubilado de la Universidad de Barcelona, maestro de traductores, traductor él mismo, y que años atrás había traducido una pequeña selección de los relatos. Y me dijo, yo hace años que estoy buscando una editorial que los publique todos, que se atreva y que publique todo. Y yo le dije que sí, inmediatamente, ¿no? Entonces, ese tipo de relación sí es que se da. Hay algunas preguntas que están todavía en el chat que son muy específicas, pero después Valeria y yo las miraremos y si acaso les mandamos un audio o un textico, como hemos hecho con otros editores que ustedes se han dado cuenta los que me han hecho la pregunta, después les mandamos o un pequeño texto del editor o un audio por WhatsApp explicando la pregunta. Son preguntas muy específicas y como sé que ya estamos un poco pasados del tiempo, no me quiero extender a esas preguntas, pero muchas gracias y las vamos a responder, prometido. Valeria, para cerrar, hemos hablado de cómo desde una editorial se propone un catálogo que por mirar diferente nos hace temblar, porque nos lleva a realidades de las que no estamos acostumbrados y esa aventura, esa sorpresa es lo que nos hace temblar. Como lectores tenemos la responsabilidad de dejarnos seducir por esos temblores y no tener miedo. Como distribuidores, pues apostarles a este tipo de editoriales. Pero, ¿qué podríamos decir de las librerías? ¿Cuáles serían esas cosas que no deberían faltar para hacer temblar a quien entra a su librería, pero también al que entra a sus redes sociales, a su página web, etcétera? Bueno, justamente, digamos, ser compañeros de viaje, ¿no? Con estas aventuras. Y yo creo que, en definitiva, una librería indudablemente es algo distinto, pero puede trabajar con criterios similares a los que trabaja un editor que intenta, digamos, escaparse de los caminos más trillados. Es decir, se pueden montar secciones dentro de la librería muy interesantes, ya sea en torno a temas, a procedencias, a épocas históricas, a determinadas preguntas, determinados interrogantes, y aprovechar estas secciones
para justamente colocar a la vista, para que los lectores puedan verlos y saber que existen propuestas que no son las más obvias, propuestas que sabe que, es decir, que el librero sabe que son de una cierta calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que no lo van a hacer quedar mal. Claro. Pero de lo que se trata es que la librería sea aquello para lo que yo creo que en definitiva ha nacido. Es decir, lugar de encuentro entre los libros y las personas, entre las personas, etc. ¿Qué quiere decir esto, lugar de encuentro? No es solo el hecho de ir a pasar la tarde o de, digamos, ser un lugar más en lo que puedan ser itinerarios de ocio, etcétera, etcétera. Nada que ver con todo eso. Es el lugar de encuentro, es el lugar de encuentro, digamos, en el que se puede dar el azar, se puede dar el descubrimiento, se puede dar la sorpresa. Es decir, entrar a la librería sin saber qué se va a buscar o sabiendo que buscando algo concreto, pero salir de ella con algo totalmente inesperado debajo del brazo. Para eso ha nacido una librería, para ensanchar el horizonte de nosotros los lectores. No puede ser que lo estreche, no puede ser que en las librerías nos encontremos siempre lo mismo. Es decir, indudablemente, yo no digo que se renuncie a tener los libros de los que todo el mundo habla, los llamados bestsellers, etcétera, etcétera. Se pueden tener, pueden convivir ambas cosas, pero una aportación, digamos, personal, singular, original por parte del librero, yo creo que puede ser muy bienvenida. Y que además sea algo que se vaya produciendo a lo largo del tiempo. Es decir, que sean propuestas que vayan cambiando a lo largo del tiempo para mantener a los lectores, digamos, atentos, curiosos, ¿no? Y con la expectativa de decir, a ver, ¿con qué me van a sorprender ahora en la librería tal y cual? Eso es lo importante, porque para lo otro están las plataformas online. Es decir, buscamos determinado libro y tal, a la gente aprieta, se lo llevan a su casa. No. La librería es el espacio de la sorpresa. Es el lugar en el que de repente a lo mejor doy con el libro que, por el motivo que sea, lo agarro, lo ojeo, siento que me está diciendo algo, me está mirando con ojillos que seductores y me dice algo y que a lo mejor me lo llevo a casa, lo empiezo a leer y me cambia la visión que yo pueda tener sobre determinado fenómeno, determinado lugar, determinado personaje, lo que sea. Perfecto. Valeria, entonces le voy a pedir a Juliana Zambrano que nos comparta su portada, iba a decir, su pantalla y hagamos la rifa. Y mientras hace eso, aprovecho para decirles una cosa que me tiene muy contenta, y es que dentro de 15 días, Víctor Malumián, el editor de Godot, fue invitado a conversar con Margarita Valencia, que tú conoces, Valeria, también, Margarita de Caro y Cuervo, una entrevista que le va a hacer Margarita sobre el papel que ha jugado Godot en este momento en Argentina para liderar todo el movimiento de las editoriales independientes y cómo se han replanteado en este momento para poder, entre todas, librerías y editores, sobrevivir a las épocas de la pandemia y a la crisis que todos estamos viviendo en Latinoamérica. Entonces, ahí les acaban de poner el link para que se inscriban el de hoy en 15. Bueno, Juli, ¿ya estás lista? Listo, no sé si vas a decir los títulos o los vas a dejar sorpresa. Son sorpresa. Vale. Entonces aquí ya tenemos la lista. Solo los asistentes. Solo los asistentes. Dígame que no me selecciono por alguna razón. Ya. ¿Los hacemos de uno o los hacemos de una vez los tres? Como... yo creo que los tres de una, Juli, porque... Vale, por lo que estamos corridas de...
Uy, mira, ahí me detectó que había alguien con doble chance de ganar. Em, rápidamente, rápido. Lina Tapia, Patri la letra, miremos quién, el nombre real de Patri. Patricia Melo Ay, de Medellín. Patricia Melo. ¿Quién más? y Carlos Sosa Jardino. Carlos Sosa. Me falta uno, perdón. Qué bien. Lina Tapia. Y Lina Lina Tapia. Tapia. Todos libreros. Todos libreros esta vez. Buenísimo. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su participación. Y la verdad es que me van a matar, pero me van a matar el doble si no le hago esta pregunta a Valeria. Empezando por mi mamá, es que me la imagino preguntándome, ¿por qué no le preguntaste eso? Porque de hecho, Valeria habló en el programa de radio, habló del cómo sí. ¿Qué significa, Valeria Vergali, la filosofía del cómo sí? Cerremos con ese lindo mensaje para todos hoy, que sé que lo necesitamos, y nos despedimos. Bueno, como sí es una posibilidad, es un camino, es decir, es llevar adelante el cometido de cada uno, digamos, en este caso, en nuestro caso es el trabajo editorial, en el vuestro el trabajo librero, como si todo fuese posible. Como si ahora mismo no hubiese una pandemia, como si supiéramos perfectamente en fin, que todo va a resultar bien y que todas nuestras iniciativas van a perdurar, como si, por ejemplo, en nuestro caso, no fuésemos una editorial pequeñísima, como si no hubiese impedimentos económicos, de otra índole, como si el hecho de que, no sé, por ejemplo, en el caso de mi caso concreto, es como si el hecho de ser mujer no fuese un impedimento para llevar adelante una empresa durante más de 20 años y que perdure. Como si cada uno, en fin, le pone lo que quiera y con muchos como sí, y que digamos que son posibilidades de llevar adelante los propios proyectos, al final se puede cambiar parte de la realidad. Gracias, Valeria. A mí me encanta conversar contigo y me encanta haber participado de este puente, que es lo que hace Siglo del Hombre, ser puente entre lectores, entre librerías, entre editores, para acercar a personas como tú, que no dejan de sorprenderme. Yo hablo con Valeria todas las semanas y es una sorpresa. Gracias, Valeria, por esta conversación. Gracias a ti, por María. hacer el suelo. De verdad, y a todos los que se conectaron hoy, mil gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Les enviaremos esa breve respuesta a quienes no les contestamos hoy. Un abrazo muy grande a todos y a ti, Valeria, pues. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias por la atención y por todo. Realmente, una alegría estar aquí. Gracias a todos.